Hola hermanos, aquí estamos otra vez. Estamos ya terminando la semana. Estamos en el 15 de julio, el sábado, fin de semana, y es del año 2017, en que lo estamos pasando mal en cuanto a la terminología, es decir, al ambiente externo. Está nevando, está lloviendo, eso es bueno, también la nieve, pero en general todo el planeta está lleno de nieve. Para algunos que les gusta la nieve y esquiadores y demás, pues le viene muy bien, pero la mayoría lo está pasando mal por las dificultades que ya sabemos que tiene la nieve, que no se puede pasar, etcétera, etcétera. Pero bien, eso es propio del cambio climático y hay que asumirlo. Digo que estamos en el 15 de julio y te recuerdo por lo de siempre. Es el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y es Mateo el que nos está descubriendo lo que tenemos que hacer para nuestra vida en este mundo, que es un mundo, pues eso, mal estrecho y que se está portando muy mal con la gente. Pues bien, vamos a leerlo a ver si nos ilumina un poco y seguimos en la brecha. Dice Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, es decir, jefe de los demonios, que veíamos el otro día, cuanto más a sus criados. Pero no les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decirlo en pleno día, y lo que os digo al oído, proclamarlo desde la azotea. Y otra vez, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se vende un par de gorriones por unos cuartos? Sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga nuestro Padre Dios. Vosotros, pues, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de mi parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Veamos. Sigue un poco lo anterior sobre la persecución que, haciendo el bien, pues produce esa violencia en los poderosos. En primer lugar, veamos que con el objetivo de ayudar a su comunidad al afrontar las dificultades, la oposición y hasta la persecución de que era objeto por parte de la autoridad religiosa, Mateo vuelve la mirada hacia lo que fue la existencia de Jesús, marcada por el conflicto y el rechazo. Al vivir esa situación, viene a decir el evangelista, estáis siendo
como vuestro maestro. Es decir, lo estáis haciendo bien. Pero no se conforma con eso, sino que aporta mensajes de Jesús plenos de confianza, que invitan a descansar en la certeza de que no sucede absolutamente nada sin que el Padre lo permita. De ahí la invitación reiterada a no tener miedo. Es muy propio de Jesús esas palabras, no tener miedo, y añadirá en otra ocasión, yo he vencido al mundo. En un lenguaje teísta, dual, la confianza se basa en la certeza de que Dios, el Padre, cuida de sus hijos en todo momento, hasta el punto de que ni siquiera cae un solo cabello de la cabeza sin que Él lo permita, porque Él nos ha creado para el bien y nadie va a hacer que no permita el Padre. Si esto es así, nunca ocurrirá nada que sea irreparable. Todo tiene solución. Esa intuición es absolutamente acertada. ¿Por qué? Incluso cuando las personas no puedan ya utilizar el lenguaje teísta o ni siquiera tengan ninguna creencia religiosa. Desde otro punto, idioma, podría expresarse de esta manera. Otra manera de enfocar la situación. La vida no es un objeto, no es algo separado de nosotros y nunca puede equivocarse, porque el que da vida no se equivoca nunca. Por ello, como recomendaba un famoso que se llamaba Bill Ingrid, no te preocupes, no tengas miedo, nunca, porque esto es solo un paseo, decía él. Porque en las palabras del poeta Rilke, decía él también, la vida siempre, siempre tiene razón. Y es verdad que tiene razón. La vida, si es vida auténtica, no puede ser mala nunca. Está dando vida también y contagio a los demás. Por lo tanto, la vida tiene razón. Siempre ocurre lo que tiene que ocurrir. Y eso es bueno. Por más que frustre a nuestro ego, que para él eso es desastroso. El ego quiere el interés suyo. Primero yo, después yo, y si queda algo yo, pues destruye toda esa avaricia. La diferencia entre ambos lenguajes quizá no sea solo de forma, ya que en este segundo caso no estamos hablando de una creencia, sino de una certeza que la persona puede experimentar en cuanto silencia la mente y se mantiene en la atención. La mente nos traiciona en muchas ocasiones y siempre el ego, por supuesto, siempre nos traiciona. Por eso hay que estar atentos a lo que cada uno tiene que hacer. Pues, ¿qué tiene que hacer? Pues olvidarse de la mente, utilizar el corazón y al ego que le vayan dando. En efecto, al acallar el pensamiento en la mente, la persona se descubre una con la vida. ¿Es verdad o no? Cuando acalla el pensamiento, el razonamiento, entonces es cuando más vida tiene. Por tanto, no soy
objeto de nadie, ni de las circunstancias, sino la vida misma que juega en todo lo que sucede. Y nada sucede al azar, porque tiene que suceder. No, pues sino porque es lo que sucede. Todo ya está ahí, aunque nuestra mente, nos viene a decir, por supuesto, nos haga percibido como una historia lineal. Y nosotros entonces actuamos realmente. Todo es como tiene que ser, no de otra forma. El Padre Dios ya nos guía, incluida nuestra propia creencia de que somos los hacedores. Por eso la persona sabia, que tiene sabiduría, que es la mentalidad del Evangelio, es consciente de que en la vida puedes convertirse en lo que quieras. Es decir, la vida está siempre lo suficientemente abierta para que puedas hacer lo que te plazca, siempre que sea vida. Pero cuando llegues a hacer aquello que quieres, recuerda que simplemente estás cumpliendo un plan, porque en la mente de Dios todo ha sucedido ya. Todo lo que tiene que suceder. Esto me parece una paradoja y que juega con la mente, el ego, en nuestra psicología. Y nosotros tenemos que ver que esa psicología que tenemos es dada por Dios, pero que tenemos que conducirla ¿a dónde? A la muerte, a no hacer nada. No, a la vida, porque somos vida cada uno. Pues de ahí, como siempre, hacemos esta pregunta. ¿Dónde se apoya mi confianza en medio de todo lo que ocurre? Porque ocurren muchas cosas todos los días, pero ¿dónde pongo yo mi confianza? ¿En las cosas simplemente o en Dios, que es el que me ha dado toda la existencia? Vayamos a más. Jesús establece un principio básico, y esto nos interesa, como todas las cosas de Jesús. La suerte del maestro es la suerte del discípulo. No es el discípulo mayor que su maestro. Lo hemos dicho antes. Lo que le ocurra al maestro, exactamente lo mismo le va a suceder al discípulo, si es fiel a lo que hace su maestro. Si es que se trata de un verdadero discípulo, porque es discípulo aquel que hace lo que ve que hizo o hace el maestro. Esto es lógico. Pero las consecuencias, por tanto, pues serán las mismas. Si yo soy fiel al maestro, lo que le pasa al maestro me va a pasar a mí. De ahí que la gran cuestión que aquí se plantea es, creo yo, muy fuerte. Veamos. Un hecho claro que vemos en el Evangelio. Jesús no triunfó, sino que acabó, ¿dónde? En la cruz. Un fracaso. Fue un fracasado a los ojos de los demás. Por tanto, los que buscan triunfos y los logran, esos no son y no pueden ser discípulos de Jesús. Esto es duro. Los que hacen eso
en realidad lo que hacen es utilizar a Jesús para vivir mejor, tener más prestigio y seguridad en la vida, trepar a cargos de dignidad, mandar a otros, hacer, como dicen los humanos, hacer carrera. Jesús no hizo nada de eso. Jesús, por ser fiel a su Padre Dios, en lo que tenía que hacer, le costó la vida. Fue un fracasado. Como es lógico, los que plantean así su vida, esos no tendrán nunca motivos de miedo, ni serán perseguidos. Vivirán bien, pero a base de vivir como unos traidores, unos farsantes, parlachines e hipócritas, porque no han sido fiel al Maestro. ¿Qué daño hacen tales sujetos? Daño sobre todo a la Iglesia, nuestra Madre. ¿Cuál es la primera tentación del que se ve amenazado? Es ocultar, no disimular o disimular lo que te puede comprometer o complicar la existencia, la vida. Esto ocurre constantemente en la sociedad política y en la religión también. En la sociedad, los camaleones políticos, que así hay que llamarlos, que cambian de color según lo que conviene, que eso le pasa al camaleón, y en la religión a los que dicen en privado lo que no se atreven a decir en público. De ahí deducimos la doble vida de tantos hombres y mujeres en sus religiones. Le roban la credibilidad a todo posible relación con ese Dios que se atreve a llamarle Padre. Pues bien, miradas así las cosas, la tentación más fuerte es, aunque nos anime Jesús, es el miedo. Por eso él insiste bastante en ello. No tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Por eso Jesús insiste machaconamente, no tengáis miedo. El miedo más fuerte y el más inconsciente es el miedo a pensar con libertad, sin cortar caminos al pensamiento, a la búsqueda, sin tener que llegar a conclusiones que nos asustan. También es fuerte el miedo a perder la imagen pública que uno tiene. Y más fuerte aún el miedo a quedarse sin cargo, sin privilegio, sin aprecio y la estima de otros. El que no supera estos miedos no puede ponerse de parte de Jesús en esta vida. Es el destino de la vida en la ambigüedad que discurre en la vergonzosa vulgaridad. Eso es así y no podemos hablar de otra forma. De ahí que, como es bien sabido, la predicación eclesiástica ha utilizado ampliamente el argumento como la política del miedo. Argumentado sobre la base de la relación entre el pecado y el miedo.
El conocido historiador Jet Delimou publicó 3 grandes volúmenes sobre este argumento, tal como se utilizó del siglo XII y el siglo XIII, y el siglo XVIII. Y es un tema que se sigue utilizando, aunque sea de forma disimulada, en la catequesis, en las homilías, en los retiros espirituales, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, San Pablo tiene más presencia que Jesús en la Iglesia. Hacemos más caso a San Pablo que a Jesús. Y esto es una equivocación. Tenemos que hacer caso a Jesús, aunque eso nos lleve a la persecución. Muchas veces utilizamos otros medios, utilizamos incluso la palabra de Dios, pero la utilizamos en beneficio nuestro y no en beneficio del pueblo. Y Jesús nunca utilizó la palabra del Padre para que el pueblo estuviera sumido en el sufrimiento, en el sometimiento al poder establecido. Por ahí no van los tiros de Jesús. Por eso la Iglesia tiene que ser consecuente con la vida de Jesús, aunque eso le lleve a la persecución, que es lo propio de cualquier profeta que quiere decir la verdad. Y la consecuencia es esa persecución. Pero como hemos dicho antes, el Espíritu es más fuerte que todo lo que podemos hacer, siempre que lo hagamos con el sentido profundo de que es Dios el que quiere esa dimensión de que tú y yo seamos vida y confiemos no en los medios humanos que hay que utilizar, y siempre utilizando los medios sencillos de humildad, de bondad, de misericordia, que eso es lo que produce en definitiva la paz. Por eso hay que insistir dónde se apoya mi confianza en medio de todo lo que ocurre en la existencia humana. Si lo hacemos así, veremos cómo esa paz vendrá a cada uno de nosotros y también a nuestro mundo. Un saludo, un abrazo, hasta otra. Adiós y ánimo, no tengáis miedo, no lo digo yo, lo dice Jesús, porque Él ha vencido al mundo, aunque sea de cara al mundo un fracasado. Pues ahí tienes, un fracasado es el que ha vencido lo que es la verdad, que es lo que nos interesa. Porque si estamos en la verdad, nos lo dice el corazón y no la mente que nos engaña, entonces daremos vida. Si no, daremos muerte. Pues tú eres vida, yo también, porque somos totalmente plenitud. Y eso es lo que ha querido Dios, y eso es lo que queremos hacer cada uno. Para ser fieles a lo que un día hizo Dios, y eso imprime carácter, y es que somos hijos suyos, que no nos creó en pecado, porque los puso en el paraíso, y nosotros desobedecimos esa bondad de Dios. Pero no se borró, Dios no va a dejar de hacer, aunque estemos en pecado, aunque caigamos muchas veces, siempre nos levantará y siempre se cumplirá aquella alianza que hizo con el hombre que creó. Si esto lo creemos a pie juntillas, como dice, en mi tierra, llegaremos a no tener miedo nunca. Y el triunfo no será el triunfo del mundo, sino el triunfo de Dios, que quiere que su alianza se cumpla
y se cumplirá, quieras tú o no quieras, porque estás sellado bajo una situación concreta que imprime carácter, como dice, esto no se puede borrar. Feliz aquí y feliz también en la vida eterna. Adiós y hasta otro momento. Hasta el próximo domingo, en que será el 16 de julio, y ya entraremos en la 15ª semana del tiempo ordinario. Adiós y que seamos felices, a pesar de todo. Adiós.